Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Iron John, y en el vídeo de hoy vengo a responder a esas dos cuestiones que todo el mundo nos estamos haciendo sobre el caso de Ander Basurto. La primera de ellas, sin lugar a dudas, sería cuál es la motivación que está llevando a Ander Basurto a estar haciendo el ridículo día sí y día también, dejando cada día más claro que no es natural, que nos engaña y miente a todos, pero él aún así sigue R que R. Y por otro lado, ¿cuál sería la segunda cuestión? La segunda cuestión sería ni más ni menos que ¿qué es lo que está haciendo Ander? ¿Cómo puede ser que con esos niveles de testosterona, con esos niveles hormonales, ya no solo de testosterona, con ese perfil hormonal tan reventado, no solo preserve la masa muscular, sino que incluso el tipo sigue creciendo, no para de ganar peso y todo con un porcentaje de grasa bastante limitado? Además, quedaros hasta el final del vídeo porque voy a dar mi más sincera opinión sobre qué creo que está tomando Ander Basurto. Pero antes de nada, recordar 60% de descuento en la página de MyProtein, más 10% de descuento con mi código de IronMP. Y ya sabéis, si no queréis que mi mujer me deje igual de castrado que Ander Basurto, darle caña a mi código IronMP en MyProtein. Entonces, ¿qué es lo que está motivando a Ander? Ander, en esas primeras analíticas que sube en diciembre, él, yo creo que ahí cometió una torpeza. Todo el mundo se preguntaba, ¿cómo puede ser que una persona que compite en culturismo natural saque unas analíticas que demuestre que no es natural? Pues os lo voy a explicar. Aquello fue una torpeza y sigo pensando lo mismo. Él pensaba que iba a quedar de puta madre diciendo, mirad qué bien estoy, como mis analíticas no tienen nada por las nubes y mi testosterona está baja, pero no se estaba dando cuenta que la tenía excesivamente baja y que estaba dejando más que claro que estaba en un proceso pues, de postdopaje. Lo que pasa que cuando explotó todo esto, pues él vio aquí un filón que te cagas. Él dijo, hostia, todo el mundo habla de mí, ha salido el tipo este, que es un pelagato, le voy a meter caña, le voy a presionar, voy a hacer una propuesta para hacer ese famoso reto y demás. Y él en aquel momento ya me dijo algo por privado que fue bastante clave, que ya lo he comentado y él también lo ha comentado en ciertos vídeos y demás, ya que él ha reconocido que la motivación es esa. Y es que él me dijo en 2026, yo no compito, y esto me viene de lujo, porque como sabéis, los culturistas cuando no están en una etapa competitiva, ya sea pre o en competición o post, básicamente sus números descienden bastante, como es lógico. Entonces él una polémica como esta le venía al pelo. Entonces, por eso él ha seguido con toda esta retahíla del tema del hater y que si lo hacemos, que si no lo hacemos y tal, y ahora saca unas analíticas que están realmente hechas mierda, y a mí me reconoció, me dice, a ver, esto sé que va a dar mucho que hablar. Él ya era consciente de eso. Él ya cuando recibió las analíticas las habría visto. Entonces, al final Ander básicamente todo esto lo está haciendo única y exclusivamente por fama, por repercusión y por generar contenido a lo largo de todo el 2026 y parte del 2027 hasta que vuelva a competir. Ni más ni menos. Lo que pasa aquí es que yo quería reflexionar un poquito sobre toda esta situación. Supuestamente Ander, digamos que teníamos tres variables posibles, tres escenarios en los que esas analíticas saliesen en un culturista natural. Una podía ser por un Red X, que era a lo que se acogía desde un inicio, que es por ese estrés a través de las competiciones y de las preparaciones, pues había un descenso fisiológico derivado de eso, ¿no? Eso es básicamente una bajada, ¿no?, del perfil hormonal de manera fisiológica por ese estrés. Ok, luego la otra opción que teníamos era por una patología y la tercera opción que teníamos era pues por el uso de esteroides. ¿Qué pasa? El tema del REDX, después de haberlo estudiado muchísimo y de haber buscado estudios y de haberme informado con especialistas, yo ya lo he desmontado en varias ocasiones, pero es que con esta analítica aún se desmonta más. Entonces, esta de momento, luego la vamos a recapitular un segundito con el tema de los protocolos que pueda estar usando, pero esta de momento la descartamos. ¿Qué nos quedaría? ¿La patología o el uso de farmacología? Y aquí yo pienso, si yo fuese Ander, ¿no?, y me encontrase en esta circunstancia y fuese natural, joder, si sé que soy natural y no estoy tomando nada, yo estaría cagado después de estas segundas analíticas, o sea, me estaría haciendo pipí encima. Vamos a ver, tengo unos niveles de testosterona de una niña de 11-12 años, no me estoy recuperando, doctor, aquí algo pasa.
yo automáticamente me pongo como un loco a ir médicos para arriba, para abajo, que me hagan pruebas de todo tipo, me voy a la seguridad social, hago de todo. Lo último que haría, ¿sabías qué es? Hacerme mofa de esto e irme una semana a Andorra para colaborar con Víctor Valdivia, para colaborar con Antonio Masmas, para colaborar con Joan Pradels. Esto está claro. Él ha aprovechado todo este filón y él ha descartado. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no está de médico en médico y se lo está tomando todo en broma? Pues muy sencillo. Además, él decía, no, a mí es que esto me preocupa mucho, por eso también paro, ¿no? Y que él quiere recuperarse y que el día de mañana a lo mejor puede ser padre. Amigo mío, te estás recuperando muy mal. Después de esta segunda analítica, si ya estabas preocupado antes, ahora tendrías que estar cagado. Y yo, en vez de verle cagado, lo que le veo es haciendo colaboraciones por ahí. Entonces, al final, queda más que claro que si hemos descartado que fisiológicamente era imposible y que no hay una patología, porque él mismo está demostrando con su actitud que no es una patología, pues la navaja de Occam, ¿no? Además, también quería comentar sobre ese tema de las colaboraciones. A mí, en lo particular, no me parece mal que haga colaboraciones. La gente puede hacer lo que le salga de los cojones. Hay que decir también que cuando entras en los comentarios de esos sitios le ponen fino. O sea, me he dado cuenta que la gran mayoría de la gente no le cree. Si entráis a ver a mis vídeos siempre tengo pues unos cuantos haters, pero más del 90%, del 95% de la gente no le cree. Pero es que si te vas a sus vídeos tampoco le creen, o a sus reels. Gran parte, incluso teniendo una comunidad, por ejemplo, en Instagram bastante fuerte, os diría que un porcentaje muy alto es de hate. Pero es que luego ya te vas, por ejemplo, el vídeo de Víctor Valdivia y eso es una carnicería, o sea, es que le ponen fino. Además, debo decir, en el caso de Víctor Valdivia, que el vídeo me parece que está bastante bien. Víctor le puede creer, como es lógico, seguramente ya habría hablado con él. Como he dicho en muchas ocasiones, Ander en las distancias cortas, hablando con él directamente, gana bastante, pero incluso es ciertamente crítico o entiende muy mucho por varias cosas el tema de que piensen que no es natural. En el caso de Joan, ahí ni entran realmente, hacen un poquito la bromita, pero es verdad que Joan ya sabemos que se moja menos que metiéndose en una piscina. Ya se conocían previamente, como muchos sabréis, entonces pues me parecía una colaboración lógica. Y la del caso de Antonio Masmas, no he visto mucho, pero me parece bastante curioso, porque el caso de Antonio, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, como sabéis todos, yo hoy en día toda la repercusión, la gran parte de la repercusión que he conseguido, aparte de, evidentemente de currarme los vídeos y de hacer las cosas bien, fue gracias a Antonio. Antonio me manda a su comunidad y Antonio me ha dado muchísima visualización. Pero es súper curioso que después del tema con Roberto Amorosi, él hiciese primero una entrevista a Ander, él lanzase un reto para que tuviésemos en su canal un debate Amorosi y yo, el cual Amorosi rechazó e incluso me decía por comentarios que me iba a denunciar. Y es curioso porque ahora ya viendo que él cumple su palabra con Ander, porque ya de aquellas dijeron de hacer una colaboración juntos y entrenar, me parece curioso que haya con gente con la que sí que pues digamos, cumple su palabra y que con otras personas no cumpla su palabra. Hablo de Antonio. Entonces, no sé qué motivaciones hay por detrás en todo esto, pero me parece bastante curioso. Y ahí lo dejo. Así que nada, el tema de las colaboraciones a mí no me parece mal, pero también debo reconocer que hay muchísima hipocresía en la comunidad fitness. Esto todos lo sabéis. Al final yo me lucro de todo esto, pues a través de repercusión, porque económicamente tampoco es que gane nada prácticamente, pero yo por lo menos lo hago desde un punto de vista crítico, me curro buscando información, buscando estudios, preguntando a gente que sabe muchísimo más que yo. Yo me dejo los huevos para decir la verdad. Y no hablo de mi verdad, ni de mi opinión, hablo sobre las cosas que están ahí y que son reales. A lo mejor mañana hay algo que me demuestra que Ander es natural y seré el primero que no esconderé la cabeza y saldría diciendo que Ander es natural. Pero es que el problema es que ya no hay manera de que eso suceda. Es imposible. Entonces, me parece que la comunidad fitness se comporta en muchas ocasiones, y me imagino que la comunidad es en general, de manera bastante hipócrita, porque si tenemos a un tío que claramente está haciendo trampas, que claramente está perjudicando a otros muchísimos atletas, darle tanta repercusión de manera tan laxa, me parece bastante hipócrita. Pero bueno, eso ya es mi punto de vista. A mí, como digo, me parece bien que Ander trate de sacarle rédito, ya que es su puñetera vida y, joder, si hace trampas en culturismo natural, ¿por qué no, cojones, no va a salir haciendo rédito de todo esto? Está en todo su derecho.
Dicho esto, pasamos al siguiente bloque, que este creo que os va a interesar incluso más. ¿Y cuál es? Pues es qué cojones está haciendo Ander y qué cojones ha pasado con esa segunda analítica. Como sabéis, en mi anterior vídeo de Ander dejé bien claro que sus analíticas eran bastante peores. Él tenía una pequeña elevación de la testosterona total, pasó de 24,5 a 40 nanogramos por decilitro de sangre, pero hay cosas que nos han dejado bastante jodidos. Entre otras, como comentamos, el tema de la LH y la FSH. La FSH hay que recordar que la tiene en niveles ya fisiológicos, pero muy bajos, y la LH la tiene realmente suprimida, la tiene reventada. Y eso es un clarísimo indicativo del uso de esteroides. ¿Por qué? Porque en los RED-S que hemos comentado en 1000 ocasiones y ahora volvemos a comentar, cuando hay una supresión del eje de manera fisiológica por el entrenamiento, por el estrés, por las preparaciones, el déficit calórico, es verdad que se puede bajar la testosterona, incluso puede llegar a bajar bastante, pero nunca a los niveles ni del principio de Ander, ni siquiera a los que tiene ahora, ni de lejos, o sea, ni siquiera al doble de lo que lo tiene ahora, o sea, todo lo que hay en la literatura científica lo supera. Pero es que la LH, cuando nos vamos a todos esos estudios, lo que recogen son LHs, que sí que es verdad que bajan, LH y FSHs, que es verdad que descienden, pero nunca se salen de lo fisiológico, nunca. Y por eso hacíamos tantísimo hincapié todos en que mostrase la LH y la FSH, ¿ok? Y la LH y la FSH la tienen hecha mierda, sobre todo la LH, que es la encargada de mandar la señal para la producción de la testosterona, la tiene reventada, ¿ok? Y además hubo un dato que no comenté en el anterior vídeo, y es que, como podemos ver aquí, Ander en la anterior analítica tenía más testosterona libre que en la actual. Por eso digo que esta analítica es incluso peor, porque hay que recordar que la testosterona libre es la encargada, por resumirlo, es la encargada de actuar de manera directa sobre la hipertrofia, ¿ok? Para que lo entendamos sin entrar en demasiados tecnicismos. Entonces, ¿cómo cojones puede ser que en un proceso de volumen donde está cogiendo peso que ya lleva, pues no sé si son cerca de 5 o 6 kilos por encima de lo que pesó en competición, con un porcentaje realmente bajo, le esté bajando la testosterona libre? Amigo mío, aquí sucede algo, ¿vale? Y es que, como podemos ver, o sea, es que el anterior tenía 3,40 y el actual tiene 2,80, o sea, es que está bajándole la testosterona libre. Además, aquí no pidió, cuando sí que la debería de haber pedido, la SHGB, que es, digamos, el conversor de una u otra. Entonces, mal, Ander, mal, tío, fatal. Además, también os quería mostrar una cosita muy interesante para ya terminar de descartar toda la gilipollez de que todo esto es por las preparaciones. Y es que, como sabéis, la próxima semana trataré de traer un vídeo, ya lo he hablado con él, así que le voy a decir públicamente, un vídeo con una persona que sí que se ha dopado durante muchísimos años, cortó prácticamente igual que Ander y se está recuperando de manera natural. ¿Qué quiere decir? Que sin usar ningún tipo de fármaco, que recupere su eje de manera más acelerada. Y esa persona, como ya muchos dedujisteis, es Roberto Castellano. Roberto Castellano lleva muchísimos años y se hace analíticas mensualmente. Entonces vamos a poder comprobar la evolución en la recuperación de una persona que no es natural con una persona que tampoco es natural, ¿ok? Pero aparte de eso, quería demostraros unas cosas. Y es que, claro, yo dije, joder, si Ander está recuperando tan lento, puede ser que también sea por el tema de que, o sea, que sea fisiológicamente posible, si lo hablamos desde el prisma de que él haya tenido un descenso fisiológico por el tema del entreno y del déficit y demás. Bueno, pues yo lo primero es que he podido recoger, como podéis ver aquí, varios estudios en los que comentan pues que las recuperaciones de manera fisiológica, o sea, sin el uso de farmacología, después del uso de anabolizantes, suele ser bastante lento. Incluso este estudio, ¿vale?, en el que podéis ver aquí, que es de la Sociedad Europea de Endocrinología, es un estudio muy gordo, muy grande, con más de 640 atletas que reconocen el uso de esteroides. Las recuperaciones se van entre 6 a 1 año para poder tener un eje medianamente recuperado. En las primeras fases vemos recuperaciones extremadamente similares a las de Ander. Sin embargo,
cuando hablamos de casos de RED-X, por ejemplo, este estudio que os traigo, que es de una universidad, pero está realizada para el COI, para la Comisión Olímpica Internacional, en casos de RED-X, como podéis ver aquí, de 2018, las recuperaciones son tremendamente rápidas. Ellos, en el momento en el que empiezan a aumentar la ingesta de calorías y empiezan a tener un superávit, el eje se recupera muy rápido. Es más, la LH y la FSH se recuperan muchísimo más rápido. O sea que Ander ya tendría que estar en unos niveles muchísimo más altos, ya no solo de testosterona, sino de LH y FSH. ¿Ok? Es absolutamente absurdo. Es más, y esto me lo dijo el bueno de Antonio, si ya nos ponemos a hilar fino, ¿os acordáis del estudio del famoso nadador? Yo el estudio del famoso nadador que tenía 20 nanogramos por decilitro de sangre y que es el único caso que se ha recogido en la historia de la humanidad con unos niveles tan bajos, supuestamente siendo natural, aparte del caso de Ander, en los dos casos supuestamente siendo naturales, este tipo, recordar que era el test antidoping era una pregunta, ¿ok? O sea, era peor que el polígrafo. Lo más curioso de este estudio es que, a tanto que se acogen a ellos, cuando él empieza su recuperación, que también la miden en este estudio, en menos de 3 meses está prácticamente con los niveles de testosterona iniciales. Además, la LH y la FSH no se van a la puta prácticamente en ningún momento. Baja, pero no a los niveles de Ander. O sea, que es que realmente, incluso este estudio que me tiraron a la cara para tratar de desmontar y refutar todo lo que venía diciendo, se ha dado la vuelta y aún más me está dando la razón con estas segundas analíticas de Ander. Ander es imposible tener ese perfil hormonal de manera fisiológica. Y punto. Y la recuperación es lo que nos está dando la razón. Entonces, ¿qué es lo que quería comentar? Y con esto vamos a acabar el vídeo, que aquí me parece que es lo más interesante y lo que más ganas tenéis todos. ¿Qué cojones puede estar tomando Ander? Pues después de estar hablando con bastantes personas, con varios preparadores que evidentemente pues, saben del uso de sus atletas de farmacología, ven sus analíticas, cómo se recuperan, de comentarlo con el doctor Cerezo y de informarme a través de la escasa literatura científica que hay sobre todo sobre los fármacos que creo que está utilizando, he podido dar más o menos con qué sustancias ha podido estar tomando. Básicamente, y esto también lo digo por el siguiente motivo, hay que tener en cuenta que Ander compite en la WNBF. Como sabemos todos, y podéis ir a ver mi vídeo de cómo desmonto a la WNBF, sus controles antidoping, que son una auténtica mierda, no solicitaban los SARMs. Los SARMs, hay que recordar que son unos moduladores selectivos de los receptores androgénicos, ¿ok? Digamos que se dirigen de manera directa a los receptores que nos interesan, a los receptores androgénicos que nos interesan, que son los de la hipertrofia. A diferencia de otros esteroides, como por ejemplo la propia testosterona, que como sabéis, pues en grandes cantidades, por eso se utiliza como dopaje, a grandes cantidades se genera un aumento, o sea, ayuda a la hipertrofia, pero tienen un problema, y es que si bien es cierto que se unen a los receptores androgénicos, se pueden unir tanto los musculares como los de otros tipos, ¿no? Por ejemplo, se pueden unir a los musculares, pero también se pueden ir a la próstata, se pueden ir, por ejemplo, al tema del cabello, por eso se cae mucho el pelo y de ahí la alopecia androgénica. Hay mucha gente que se queda con el cartón visible al poco tiempo, o cómo crece muchísimo el vello en otras zonas corporales. Pues todos esos factores que tienen este tipo de esteroides, los SARS, por ejemplo, no los tienen, pero sí que tienen unas particularidades que comparten. Por ejemplo, que en buenas dosis, en dosis generosas, los SARM pueden ser relativamente potentes. Nunca lo serán a los niveles de los esteroides tradicionales, pero también hay que recordar una cosa, que esto me lo dice mucha gente: los culturistas naturales no buscan pesar 20-30 kilos por encima de su talla, buscan estar lo más fuertes posible y sobre todo preservar la mayor masa muscular posible en el escenario. Pero no buscan estar gigantes porque llamarían demasiado la atención y no tiene ningún sentido, tendrían que estar utilizando otras muchas cosas, por lo tanto los riesgos de pasar esos controles antidoping serían mucho más grandes. Pero claro, si estás tomando algo, como acabo de decir, que ni siquiera lo piden en tus controles antidoping, perfecto. Además, los SARMs tienen también una particularidad, y es que
hay algunos, y con esto he acotado los tipos que puede estar tomando Ander, hay algunos que sí que deprimen el eje hormonal y además está ya demostrado. Son relativamente potentes y encima suprimen el eje. Y además de todo eso, también reúnen unas características que pueden acoger muy bien con las analíticas de Ander. ¿Y a qué me refiero? Pues que estos que voy a traer aquí, que creo que son los que pueda estar usando Ander, sus analíticas, podemos ver que el hematocrito no se le dispara en exceso, que el perfil lipídico tampoco se le va a la pota, también vemos que las enzimas hepáticas no están destrozadas, como podría tener con el uso de orales, que también lo pensaba. Con estos no, ¿vale? Con estos más o menos respetarían todo ello. Y además también por el fenotipo de Ander, que como todos sabéis es un tío que está fuerte, musculado, pero que siempre mantiene un aspecto duro, cero retención, etc. Prácticamente todo ese círculo se ha ido estrechando hasta el punto de llegar a estos tres que os voy a comentar. El primero en mi lista, que este creo que sí que no falta, es el ligandrol o el LGD 4033. Este SARMS funciona exactamente como os he dicho. Es bastante potente dentro de la familia de los SARMS, suprime el eje, mantiene ese aspecto duro, rocoso, no retiene, por lo tanto se acoge al fenotipo de Ander y además no eleva de manera desmesurada ni el perfil lipídico, ni el hematocrito, ni las enzimas hepáticas, entonces este encaja perfecto. Además, también creo que este puede ser bastante posible que lo esté usando o alternando, que es el testolone, el RAD 140, porque tiene propiedades diferentes pero relativamente similares en todo esto que estoy comentando. Y por último, que digamos este es un poquito más suave, es el Ostarine, el MK2866. También pienso que uno de estos tres o dos o los tres los pueda estar usando Ander, y por todo por lo que acabo de comentar, y es que básicamente se encuadran de manera perfecta a el fenotipo de Ander, un tío que está fuerte, que coge peso pero que no está de manera desmesurada, que mantiene la condición, que no se le va una fuerte retención hídrica, que no le altera el hematocrito, no le altera el perfil lipídico, no le altera las enzimas hepáticas, es que cuadra perfecto, pero perfecto. Además tiene algo también muy importante, como hemos dicho antes, que es que lo puede pasar perfectamente en controles antidopaje y además también tienen una particularidad, y esta particularidad me parece brutal y muy importante, y es que estos SARMs básicamente en 24 horas pueden ser eliminados del cuerpo. Es cierto que pueden dejar algunos metabolitos, pero se van al muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si se hace un examen sorpresa, tiene que ser prácticamente habiéndolo tomado o ese mismo día, el día anterior o 2 días. Como corte 2 días, prácticamente ya no va a salir en ningún test. Entonces es que incluso aunque hiciese test antidoping, lo podrían llegar a pasar. Puede que te pillen, ¿vale? Porque a lo mejor sí que se puede quedar un metabolito por ahí suelto y que te lo puedan llegar a pillar, pero son una manera muy inteligente de hacerlo como lo está haciendo Ander. Entonces, yo creo, y bajo mi punto de vista y mi opinión, creo que esto es lo que está tomando Ander. Puede que también incluya algún otro tipo de fármaco tipo la hormona de crecimiento, que ya hemos comentado mucho, porque es muy difícil de detectar, se puede hablar de insulina, pero fíjate que yo ya creo que no va por ahí tanto. ¿Que pueda tomar algún oral y tal? Sí. ¿Que utilice esteroides convencionales? No lo creo. La verdad es que creo que no juega con eso, y que con lo que juega precisamente es que cuadra todo, cuadra todas sus analíticas, las 5 que tenemos, cuadra con todo, cuadra con su fenotipo, cuadra con cómo puede pasar los controles antidopaje. Esta queda, vamos, más que cuadrada. Entonces, pues esa es un poquito mi opinión al respecto de todo esto. No sé vosotros qué es lo que opináis. Os lanzo varias preguntas. Por un lado, ¿qué opináis de mi opinión sobre las motivaciones de Ander? ¿Creéis que tengo razón, que todo esto lo está haciendo por pura fama? También la pregunta sobre si aún queda algún tipo de duda de que Ander pueda tener esas analíticas, ese descenso de los niveles hormonales tan bajos de manera fisiológica por un Redex, o ya hay que dejar ya el tema porque está más que demostrado que es imposible. Y por último,
¿Qué pensáis sobre el tema del protocolo que pueda estar utilizando Ander? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que pueden ser SAMPs o creéis que puede ser otra cosa? Dejádmelo todo en los comentarios, que os voy a leer a todos y a contestar a todos, y como siempre, darle like y no olvidéis suscribiros.